La Edad Media, un período entre el esplendor de la Roma antigua y el renacimiento de las luces, es a menudo recordada como una época oscura, pero esta narrativa está lejos de ser completa. En las sombras de los castillos y en las vidas de personas comunes se gestaron historias tan sorprendentes como impactantes. Reyes que desafiaron a Dios, mujeres que cambiaron su destino, leyes absurdas y rutinas que hoy parecerían irreales. Hoy te llevaré a través de 10 historias fascinantes que muestran el lado más intrigante y a veces aterrador de la Edad Media. Abróchate el cinturón, porque empezamos con una reina que desató guerras y marcó el destino de naciones. 1. Isabel I de Castilla, la reina que construyó un imperio. Cuando Isabel de Castilla subió al trono en 1474, pocos imaginaban que su reinado cambiaría para siempre la historia de España y del mundo. Desde muy joven, Isabel enfrentó obstáculos gigantescos. Su derecho al trono fue cuestionado no solo por enemigos externos, sino también dentro de su propia familia. Para consolidar su poder, Isabel hizo un movimiento político maestro. Se casó con Fernando de Aragón, creando una unión que sería clave para la unificación de España. Pero su ambición no se detuvo ahí. Isabel no era solo una reina que gobernaba, era una estratega militar y política. Lideró la reconquista junto a Fernando, expulsando a los musulmanes del último bastión en Granada. También fue quien apostó por un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, financiando su viaje al Nuevo Mundo. Sin embargo, Isabel no está exenta de controversia. Fue responsable de la expulsión de los judíos de España en 1492, un acto que marcó una de las páginas más oscuras de su reinado. Su legado es complejo, pero indiscutible. Isabel transformó un reino dividido en un imperio global. 2. Enrique VIII, el rey de los 6 matrimonios. Enrique VIII es recordado como el rey que rompió con la Iglesia Católica, pero detrás de su decisión había una obsesión que lo llevó a extremos insospechados. Cuando Catalina de Aragón no pudo darle un hijo varón, Enrique se encontró en un dilema: ¿cómo asegurar la continuidad de su dinastía? En un acto sin precedentes, decidió romper con Roma y fundar la Iglesia de Inglaterra, otorgándose a sí mismo el poder para divorciarse y casarse con Ana Bolena. Pero Enrique no encontró la felicidad que buscaba. Su obsesión por un heredero lo llevó a casarse 6 veces, ejecutando a 2 de sus esposas y anulando a otras 2. El reinado de Enrique estuvo marcado por la tensión religiosa, reformas políticas y el temor constante de que su linaje terminara. Su vida personal se entrelaza con la historia de Inglaterra, dejando un legado de intrigas y cambios estructurales que aún se sienten hoy. 3. Juana de Arco, la doncella que salvó a Francia. ¿Qué harías si, siendo apenas una adolescente, escuchas voces que te ordenan salvar a tu país? Para Juana de Arco, esto no era solo una visión, era su misión. Juana, una campesina analfabeta, convenció a un príncipe francés de que podía liderar sus ejércitos contra los invasores ingleses. Vestida como un hombre, marchó al frente de batalla, logrando victorias cruciales para Francia durante la Guerra de los 100 años. Pero su éxito no vino sin un costo. Fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses, quienes la juzgaron por herejía. A los 19 años fue quemada viva en la hoguera. Juana fue canonizada siglos después, pero su impacto fue inmediato. Se convirtió en un símbolo de resistencia y una inspiración para generaciones futuras. 4. Las leyes de la Edad Media, cuando la justicia era cruel. La justicia medieval no era ciega, pero sí despiadada. En un mundo sin derechos humanos, las leyes eran tan brutales como creativas. En la Edad Media, los crímenes se castigaban de formas que hoy nos parecerían inhumanas. Por ejemplo, el robo podía llevarte a la horca, y la traición casi siempre significaba una ejecución pública y humillante. En algunos lugares, las mujeres acusadas de adulterio eran obligadas a usar cinturones de castidad o enfrentaban la ordeal de agua. Si flotaban, eran culpables. Si se hundían y morían, eran inocentes. Estos métodos no solo servían para castigar, sino para enviar un mensaje claro: el orden social no debía romperse.
A través de estas leyes, la Edad Media muestra el lado más oscuro del control y la disciplina humana. 5. La peste negra, el día que la muerte caminó entre nosotros. En 1347, una plaga invisible se propagó por Europa, llevándose la vida de millones y transformando para siempre la historia del continente. La peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis, se propagó a través de pulgas y ratas, pero el verdadero caos fue causado por la ignorancia. Se desconocía su origen y las medidas de contención eran tan primitivas como absurdas. Los médicos usaban máscaras en forma de pico llenas de hierbas aromáticas, creyendo que así se protegían. Al mismo tiempo, grupos de flagelantes recorrían las calles autoflagelándose en busca del perdón divino. La peste no solo mató a una tercera parte de la población europea, sino que cambió la estructura económica y social. Los sobrevivientes exigieron mejores salarios y más derechos, marcando el comienzo del fin del feudalismo. 6. Leonor de Aquitania, la reina rebelde que redefinió el poder. Leonor de Aquitania fue mucho más que una reina. Fue una fuerza imparable en un mundo diseñado para mantener a las mujeres en silencio. Sus decisiones no solo marcaron la historia de Francia e Inglaterra, sino que redefinieron lo que una mujer podía lograr en la Edad Media. Nacida en 1122, Leonor heredó el inmenso ducado de Aquitania, uno de los territorios más ricos de Europa. A los 15 años se casó con el rey Luis VII de Francia, convirtiéndose en reina. Pero este no era un matrimonio típico. Leonor tenía una mente estratégica y ambiciosa que chocaba con la devoción religiosa de su esposo. Durante la Segunda Cruzada, Leonor no fue solo una figura decorativa. Viajó con su esposo y organizó tropas. Pero sus ideas de estrategia militar y su independencia enfurecieron al rey. Su matrimonio terminó en divorcio, algo escandaloso para la época. Poco después, Leonor se casó con Enrique II de Inglaterra, convirtiéndose en reina por segunda vez. Este matrimonio tampoco fue fácil. Aunque tuvieron 8 hijos, incluido Ricardo Corazón de León, Leonor y Enrique estuvieron en constante conflicto. En un momento, Leonor apoyó una rebelión de sus propios hijos contra Enrique, lo que resultó en su encarcelamiento durante 16 años. Pese a todo, Leonor salió victoriosa. Vivió lo suficiente para ver a su hijo Ricardo en el trono y dejó un legado de fuerza, inteligencia y valentía que marcó la historia medieval. 7. El Código de los Caballeros, honor, traición y la vida de un guerrero. En la Edad Media, ser un caballero no era solo llevar una armadura brillante y luchar en batallas. Era un estilo de vida regido por un estricto código de honor que definía cómo debían vivir, amar y morir. El código de caballería, un conjunto de valores como la lealtad, la valentía y la justicia, dictaba que un caballero debía proteger a los débiles, servir a su señor y luchar por causas nobles. Pero en la realidad, estos ideales no siempre se cumplían. La traición era común incluso entre los caballeros. Un ejemplo famoso es el de Ganelón, el traidor del Cantar de Roldán, quien conspiró contra su líder por envidia y ambición. La vida de un caballero no era fácil. Desde pequeños eran enviados como pajes a castillos para aprender las habilidades necesarias. Montar a caballo, luchar con espada y hasta recitar poesía, ya que la cortesía y el amor cortés eran fundamentales. Sin embargo, en las cruentas batallas, el código se desvanecía y los caballeros no dudaban en usar la fuerza brutal para ganar poder. Aunque el ideal del caballero perfecto rara vez se alcanzaba, el mito perdura. Los caballeros medievales siguen siendo un símbolo de heroísmo y honor que fascina a las generaciones modernas. 8. Catalina de Siena, la santa que dobló la voluntad del Papa. En una época donde las mujeres estaban relegadas a un segundo plano, Catalina de Siena demostró que con fe y determinación se podían cambiar los destinos de reinos y religiones. Catalina, nacida en 1347 en Italia, no provenía de una familia noble, pero desde joven mostró una devoción inquebrantable a la religión. A los 16 años decidió dedicar su vida a Dios, rechazando el matrimonio y entrando en la orden dominica.
Sin embargo, Catalina no era una religiosa típica. Su carisma y habilidad para hablar le dieron una influencia sin precedentes. En medio del cisma de Aviñón, cuando el Papa residía en Francia en lugar de Roma, Catalina viajó directamente a Aviñón y convenció al Papa Gregorio XI de regresar a la ciudad eterna, restaurando la autoridad papal. Catalina escribió cientos de cartas a reyes, clérigos y ciudadanos comunes, predicando sobre la reforma espiritual y social. Fue canonizada por sus contribuciones a la Iglesia y sigue siendo una figura clave en la historia del catolicismo. Su legado nos muestra que incluso aquellos que parecen no tener poder pueden transformar el mundo con convicción y coraje. 9. Las universidades medievales, el nacimiento del conocimiento moderno. Las universidades medievales fueron más que centros de aprendizaje. Fueron los laboratorios donde nació el pensamiento moderno, desafiando siglos de superstición y tradición. La primera universidad europea, Bolonia, se fundó en 1088, seguida por París, Oxford y Cambridge. Estas instituciones atrajeron a estudiantes de toda Europa, que viajaban durante meses para aprender de los mejores maestros de la época. El currículo incluía las 7 artes liberales: gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, música y astronomía. Pero el conocimiento estaba profundamente ligado a la religión, y la teología era la disciplina más prestigiosa. La vida estudiantil era difícil. Los estudiantes vivían en condiciones precarias y debían memorizar textos completos, ya que los libros eran escasos y extremadamente caros. Además, las mujeres estaban casi completamente excluidas de estas instituciones. A pesar de sus limitaciones, las universidades medievales sentaron las bases para el Renacimiento y la Revolución científica, demostrando que el aprendizaje colectivo tiene el poder de cambiar el curso de la historia. 10. El misterio de las catedrales góticas. Los secretos de los maestros constructores. Las catedrales góticas son una de las mayores maravillas arquitectónicas de la Edad Media, pero los secretos de su construcción aún desconciertan a los historiadores modernos. Construidas para glorificar a Dios, estas enormes estructuras, como Notre Dame en París o la Catedral de Chartres, tardaron siglos en completarse. Los albañiles, canteros y arquitectos trabajaban en condiciones durísimas, con herramientas primitivas y conocimientos matemáticos avanzados que parecían adelantados a su tiempo. Uno de los mayores misterios es cómo lograron construir los arbotantes y bóvedas que permiten que estas catedrales alcancen alturas vertiginosas. Algunos creen que los masones medievales tenían un conocimiento secreto transmitido de generación en generación. Las catedrales no eran solo lugares de culto, eran centros comunitarios, mercados y símbolos de poder. Cada piedra cuenta una historia, y muchas catedrales aún guardan secretos ocultos, como cámaras secretas y símbolos esotéricos. Las catedrales góticas no solo son testigos del pasado, son un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando combina fe, arte y ciencia. Estas 10 historias son solo una pequeña muestra de los secretos y maravillas que la Edad Media tiene para ofrecernos. Desde reinas y guerreros hasta leyes y edificios imposibles, este período sigue fascinando porque nos muestra tanto lo mejor como lo peor de la humanidad. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas historias te impactó más? ¿Qué otra época o tema te gustaría que exploráramos en el canal? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Porque el pasado no solo nos enseña sobre dónde estuvimos, sino también hacia dónde podríamos ir. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.